Valdría la pena hacerse una pregunta para que cada uno la responda. ¿Podré yo hablar de Dios? ¿Podrá otro hablar de Dios? Y reflexionando tenemos que decir, podemos hablar de Dios con todos los hombres. Y podemos hablar de Dios a todos los hombres. Que el hombre es creyente, con el creyente podemos hablar. Que es descreído, con el descreído podemos hablar. Que es un científico, que es un filósofo, con ellos podemos hablar. Que es un hombre ateo, con él podemos hablar. Con cualquier hombre podemos hablar de Dios. Y podemos hablar de Dios valiéndonos de la razón. Basta mirar la creación. Basta mirar las diversas criaturas que hay en el universo. Y apoyados en ellas, podemos hablar de Dios. Porque las criaturas nos hablan del Creador. Cuando uno mira un efecto, tiene que decir la causa. Esto tiene una causa. Y esa causa tiene que tener semejanza con el efecto. Porque el efecto depende de la causa y entonces vamos viendo semejanzas. Cualquiera de nosotros puede hablar de Dios valiéndose de la creación. ¿Qué cosas tan hermosas encontramos en la creación visible? Y podemos decir, así es Dios, hermoso. ¿Qué cosas tan maravillosas hay en la creación? Por ejemplo, de la inmensidad. Saber que hay planetas y hay astros a distancias inmensas de nosotros. A millones de años luz están ciertas criaturas que hizo Dios. Entonces podemos hablar, qué inmensidad la de Dios, contemplando la inmensidad de los espacios. Qué poder el de Dios, contemplando las maravillas que hace la criatura. Mirad, por ejemplo, las abejas, cómo producen la cera, cómo producen la miel, cómo van de flor en flor picando y van extrayendo lo que nos presentan a nosotros, la miel y la cera. Obras maravillosas que hizo Dios. Y si Dios hizo a las abejas de esa manera, qué perfecciones divinas no habrá en él. Pero ciertamente, mirando la creación, no podemos dar la razón de las perfecciones divinas como son. Nos imaginamos, si esto es perfecto, ¿cómo será el Creador? Pero no podemos llegar a comprender cómo es el Creador. Porque nuestro conocimiento razonable, el conocimiento que se fundamenta en la razón, es limitado. Todos podemos conocer de acuerdo al conocimiento que tenemos de las criaturas. Hay unos que conocen más que otros. Y por eso ellos pueden hablar mejor de Dios si reflexionan y si dialogan con otra persona que también entiende y conoce. Y reflexionando y meditando pueden extasiarse hablando de Dios. Hablar de Dios podemos todos porque somos inteligentes. Dios nos hizo parecidos a Él. Eso fue lo que dijo cuando creó al hombre. Hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Si somos imagen y semejanza de Dios, como Dios podemos conocer la verdad, podemos conocer la ciencia y podemos también tomar decisiones personales de hacer esto o dejar de hacerlo, porque somos libres, ya que así nos hizo Dios. Pero no basta que utilicemos la razón para conocer a Dios, porque nos quedamos limitados en el conocimiento. Hay verdades que no llegamos a conocer con la mera razón, contemplando las criaturas. Hay otras verdades que Dios nos las ha hecho conocer en su bondad, porque para eso habló Dios. Lo que nos dice la carta a los Hebreos, muchas veces y de muchas maneras, habló Dios a los hombres. Antiguamente por los profetas y últimamente por su Hijo Jesucristo.
si estudiamos la revelación divina que encontramos en la Biblia y que encontramos en la tradición y que encontramos en el magisterio de la Iglesia, ¿cómo podemos profundizar en el conocimiento de ese ser que se manifestó a nosotros y que nos hace entender que somos criaturas a las que Él ama? En la revelación divina encontramos eso. Yo valoro mi criatura. Si yo no valorara mi obra, no la habría creado, porque así es Dios. Si nos crea, es buscando nuestra felicidad. Y si no fuera pensando en la felicidad nuestra, no nos habría creado. Dios no nos hizo para que suframos y estemos angustiados y desesperados ante el dolor y la angustia y el sufrimiento. Nos hizo para que seamos felices. Pero tenemos que reflexionar en la palabra divina para darnos cuenta lo que Dios se propone con nosotros y el plan divino que tiene en diversos acontecimientos de la vida. Todo lo negativo es positivo ante Dios, porque lo negativo lo vuelve positivo para beneficio del hombre. Fijémonos un ejemplo. El hombre pecó y ciertamente por el pecado pagamos consecuencias muy graves y estamos muy tristes a consecuencias del pecado, porque perdimos la felicidad del paraíso terrenal. Perdimos todo aquello que había en el paraíso. El hombre era feliz contemplando la creación. Y el hombre era feliz porque de todo podía aprovechar y sacar beneficio. Pero al pecar se perdió la felicidad y este mundo se convirtió en un destierro, en un valle de lágrimas donde todos por igual gemimos y lloramos. Es lo negativo del pecado. Y sobre todo lo negativo del pecado, alejamiento de Dios. Dios era amigo. Con Dios hablaba el hombre y Dios hablaba con el hombre. Eran dos amigos que se entendían y fomentaban la relación. Por eso se dice que en el paraíso Adán sintió la presencia de Dios cuando pecó. Sentí tu ruido en el jardín y me escondí porque me dio miedo. Así era Dios antes del pecado original, un amigo del hombre. Pero por el pecado se perdió la amistad. El hombre se volvió enemigo. Como dice la carta de San Pablo a los romanos, éramos enemigos de Dios por el pecado. Y sin embargo, observamos lo que la iglesia canta el sábado santo cuando entona el himno del pregón pascual. Oh, feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Oh, feliz culpa de la que sacamos tanto provecho por la venida de Cristo al mundo, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cristo vino a cambiar las cosas y a perfeccionar su obra creadora. Es mejor la redención que la mera creación. Dios ha hecho maravillas apoyado en el pecado original del hombre. Lo negativo lo volvió positivo. Por el pecado, por ejemplo, vino el dolor, y vino la enfermedad, y vino el sufrimiento, y vino el desorden, y vino la muerte. Y sin embargo, todo eso ahora es medio de salvación en la redención de Cristo. Así como se purifican el oro y la plata en el fuego, se purifica el hombre en el dolor. Tenemos entonces lo poderoso que es Dios y lo bondadoso que es Dios. Lo negativo lo convierte en positivo para el hombre. Hoy estamos sufriendo, por ejemplo, por la pandemia. En todas partes el hombre está angustiado ante la realidad que vive. Y sin embargo, esa realidad la podemos aprovechar para reparar nuestro pasado, para pedir perdón por nuestros pecados y para conseguir la salvación que se logra mediante el sufrimiento aceptado por amor a Dios, como lo hizo Cristo en la redención. Ofreció su sangre, que derramó por nosotros voluntariamente para el perdón de nuestros pecados y el perdón de los pecados de todos los hombres.
Cristo nos mereció a todos el perdón con su sufrimiento. Y yo cuando sufro, colaboro con Cristo en la salvación ajena y en la salvación personal. Vale la pena reflexionar. ¿Podemos hablar de Dios? Sí, y con razón. Podemos hablar de Dios apoyados en la razón, pero sobre todo podemos hablar de Dios apoyados en la revelación.